Aquí un día estamos congelados y el próximo día rostizados. Ya hizo bastante calor hoy. Bienvenidos, hermanos, y me alegro mucho en verlos en esta tarde. Vamos a recordar de los anuncios que hay. En primer lugar, ya este sábado, hombres, es nuestro día. Este sábado ya tenemos la sociedad masculina desde las 8 de la mañana. A la sociedad femenina va a ser el 30 de marzo, que es el siguiente sábado. Y el día para la limpieza va a ser el siguiente sábado todavía, el 6 de abril, desde las 9 hasta mediodía. Muy bien, hermanos, vamos a recordar la necesidad que hay siempre en la ofrenda y vamos a buscar el favor de nuestro Señor sobre sus diezmos y nuestras ofrendas. Oremos. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tenemos de ofrendarte y diezmarte una parte de todo. Te ruego, Padre, tu bendición sobre tus diezmos y nuestras ofrendas en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno número 427. Por favor, peso de pie. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, la muerte yo sufrí,
Pueden tomar asiento. Arturo, ¿me puedes sacar de la silla? Gracias. Ujú. Muy buenas tardes. Ya me gustaría poner ante ustedes en esta tarde el tema: ¿qué clase de liderazgo queremos tener? Y con esto, parte por parte, estamos yendo adelante, y en algunas semanas quizá se entiende a dónde voy, y por qué estamos hablando de estas cosas. Pero me parece que tenemos que determinar antes qué es lo que queremos. Creo que está prendido, sí, está prendido. ¿Qué clase de iglesia seremos? Ahora, algunos sospechan de que yo digo estas cosas porque estoy por jubilarme. Bueno, si fuera por eso, hubiera dicho hace como 8 años por ahí. Pero no tengo pensado nada, pero como soy viejo y reconozco, ya he vivido más años que mi suegro, más años que mi papá, no más años que mi abuelo. Él vivió hasta los 98, y no más años que aunque los últimos años él era como yo, él ni siquiera recordaba lo que estaba haciendo. Pero no más años que mi mamá, que vivió, me parece que una semana menos que los 90 años de edad. Así que tengo mucho tiempo todavía si vivo como ellos, pero mi señora me dice: Miguel, tú no. Así que, aunque ella ahora niega, dice que no dijo exactamente eso, pero este es el mensaje que yo entendí. Y ella me dijo en estas palabras: no vas a ver a los 74. Así que así yo entiendo las cosas. No importa. Yo voy a vivir todo el tiempo que Dios quiere, y no voy a vivir ni un día más que lo que Dios quiere. ¿Entienden, hermanos? Sin embargo, a mi edad está bien recordar algunas cosas. Y debemos ya todos nosotros estar pensando, porque esta misma noche y yo podría caerme en el cajón, y ya estas cosas no significan nada, porque no tengo planeado caerme en el cajón. Aunque, como está el dicho, tengo un pie en el cajón y otro pie sobre la piraca de la banana, así que quién sabe cuándo voy a caerme en el cajón. Diciendo esto, ¿qué clase de liderazgo queremos?
Esta es la pregunta y voy a orar para comenzar. Padre, usa tu palabra y los consejos que vienen de mi corazón para tu iglesia. Porque, Padre, tú sabes cuánto necesitamos tener exactamente la iglesia que tú quieres que seamos. Ahora pedimos que tú nos diriges y nos guíes en este estudio en el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué clase de iglesia vamos a hacer en el futuro? Este es lo que hablamos la semana pasada, si estabas aquí y despierto. Este va a determinar qué clase de liderazgo queremos en la iglesia. Porque si bien ponemos lo que la iglesia tiene que ser, entonces el liderazgo tiene que ser adecuado para esa clase de iglesia. Hemos pasado los tiempos de bendición y tiempos donde no hemos crecido también. Y así ha sido por algunos años. Es normal en iglesias bautistas que pasamos así, pero mi deseo para nuestra iglesia no es así. ¿Qué clase de liderazgo vamos a tener? Porque lo que somos nosotros se refleja en nuestro liderazgo. Si vamos a ser carnales, vamos a tener liderazgo que es bien carnal. Si vamos a ser espirituales como iglesia, vamos a poder esperar tener liderazgo que también representa una iglesia espiritual. Dios dividió el liderazgo de la iglesia ya muy temprano en la historia de la iglesia. La iglesia fue, vamos a decir, fundada, la primera iglesia bautista en Jerusalén en Hechos, el capítulo 2. Ya para Hechos, el capítulo 6, tenía una necesidad de dividir el liderazgo. Y es una cosa que debemos ver en la Biblia, por qué se dividió el liderazgo y qué clase de liderazgo tuvieron después. Hechos, el capítulo 6. Y el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hubo, en primer lugar, murmuración. Hermanos, ninguna iglesia va bien cuando están murmurando algunos contra otros. ¿Me entienden? La división, como hemos hablado la semana pasada, comenzó con las culturas. Dice que los griegos contra los hebreos. Esta clase de división siempre causa problemas en cualquier iglesia. Somos los mexicanos en contra de los salvadoreños, o como mi yerno,
contra los argentinos, todo el mundo contra los argentinos. ¿Ok? Um, está bien, hermano. En guaraní te llamamos Tairasú. ¿Entiendes? ¿No? Dolor de la muela. Y mereces este nombre ahora. Ya todo el mundo dividido. Y hermanos, no me pueden decir que no es problema hasta hoy. Y muchas veces el problema real está más abajo. Porque estos problemas se manifiestan, pero no se manifiesta lo que es nada más, lo que es de verdad, verdaderamente el fuego que está alimentando el problema. Lo que nos pica el ojo, hermanos, es el humo, ¿no es cierto? Y nosotros lloramos muchas veces sobre el humo, pero Dios sabe que es el fuego que está produciendo todo este humo. En los años que Dios me ha dado como pastor, que ahora son más que 52 años, porque la primera iglesia que yo pastoreé era antes aún de conocerle a mi señora. Y fui ordenado hace 50 años ya, si me pueden creer, en julio. Creo que era el 19 de julio. Así que tengo un tiempo a menos en el pastorado. Pero no por eso yo sé todo. Porque la verdad es que yo no sé nada más que lo que dice la palabra de Dios. Cuando venimos a la Biblia, este problema entre los griegos y los hebreos dice que los griegos, plural, acusaron, tenían murmuración contra los hebreos. En verdad, su acusación era contra los apóstoles. Pero todos los hebreos tenían la culpa. ¿Has notado cómo es que van las cosas así? Los apóstoles eran líderes bastante maduros, aunque ustedes saben que para esta fecha la iglesia recién había pasado su fundación. No es que los apóstoles tenían años de experiencia cuando llegaron a capítulo 6. Y de verdad, 50 días antes, pongamos 3 meses máximo antes, Pedro estaba allí calentándose con el fuego y negando conocer al Señor. 3 meses después les cae encima lo que pudiera haber sido la primera división en la iglesia. Ellos necesitan más que experiencia.
necesitan poder depender de Dios. Amén, hermanos. Nosotros ya podemos mirar el liderazgo y lo que a mí me gustaría es ser la clase de líder que eran los apóstoles. A veces ellos erraron. Yo creo que Pablo erró cuando no quiso llevar a Juan Marcos con él. Es mi opinión. Tú puedes tener otra opinión. Pero luego, años después, él escribe, envíame a Marcos porque es útil para el ministerio. Y si cambió Marcos en todos estos años, es porque alguien como Bernabé quiso pasar tanto tiempo con él. ¿Me entienden? Bernabé, hijo de consolación, significa su nombre. Él habrá pasado muchos años con Marcos, que era su sobrino, tratando de llevarle adelante. Sí, él era un poco brusco, un poco inmaduro, vamos a decir, cuando él dejó la obra con Pablo y Bernabé y volvió, pero luego Pablo reconoce que él era útil y no era Pablo que le preparó. Pablo ya le quiso lavar las manos, pero aún Pablo después reconoce que él era útil para la obra. Así que aquí estos líderes tienen que enfrentar un problema donde hay murmuración entre los miembros de la iglesia. Y la murmuración va todo por un lado. Los griegos contra los hebreos. No nos dice nunca aquí que nosotros hebreos, que somos tan perfectos, estábamos murmurando contra los salvadoreños, por ejemplo. Nada que ver. Eran los griegos que estaban murmurando contra los hebreos. Ustedes me entienden cuando quiero bromear, ¿no? Ojalá. Porque si de veras tuviera algo contra los salvadoreños, no solo sería un loco, sino no me iría tampoco a El Salvador para visitar y tratar de ayudar a los salvadoreños. Tenemos que ver, porque el asunto que llevó esto a cabo es que ellos sintieron que sus viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Ahora, ¿qué era esto? La iglesia trataba de ayudar a todas las viudas. Esto causó el problema en el principio. Nunca la iglesia tenía que estar dando dinero a cualquiera que decía ser viuda. Aunque ojalá que cuando se prueba de que mi señora es profeta y yo muera dentro de este año, ojalá que le cuiden a mi señora, ¿ok? No olvídense de ella, por favor. Sin embargo, el lugar primario para cuidar a las viudas era para los hijos. ¿Ok? Yo bien he dicho desde que mis hijos tenían como 5 años de edad.
Cuando tus padres son viejos y no pueden cuidarse a sí mismos, ustedes tienen que cuidarles. ¿Okay? Y es la responsabilidad de ellos. Yo no creo que el gobierno debe tomar la responsabilidad de los padres. Y yo practiqué eso. No solo mi mamá vivió conmigo hasta que yo no pude más, por causa de las enfermedades que tenía, pero mi suegra también, hasta que ella murió, viviendo aún en mi casa. Yo creo que es mi responsabilidad y con gusto yo hago esto porque es parte de honrar padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa. La iglesia encargaba de cosas que no tenían que hacer. Si una viuda ya no tenía hijos, como Pablo dice, teniendo más que 60 años de edad, que en aquel entonces una mujer raras veces vivía hasta 60 años de edad, ¿me entienden? En aquel tiempo, la mayoría, casi todas las viudas y los viudos, más porque las viudas les mataban, ya morían como los 40 años de edad. Y uno era viejo ya si llegaba a los 50 años de edad o 60. Pero de cuidar a una viuda de 20 años de edad cuyo marido murió en un accidente en su trabajo no debe ser lo que la iglesia hace. Nosotros tenemos que cuidar de esto. Y este era la base del problema. Ahora, los apóstoles no se justificaron, ni se defendieron. Tampoco admitieron, pero parece que estaban de acuerdo. Eran 11 hombres nomás, y tenían una iglesia de 8,000 miembros. ¿Y cuántas viudas pudiera haber entre 8,000 hombres? ¿Me entienden? Esta iglesia era grande y solamente tenía 11 que estaban haciendo todo el trabajo de repartir la comida, ayudar a las viudas si alguna viuda estaba en un estrecho, además que hacer la obra espiritual y todo. Así que dice en versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Primera cosa que tenían que decidir, hermanos, ¿qué es justo? ¿Qué es lo recto? ¿Qué quieres de los pastores? Aunque sean 11. ¿Qué clase de trabajo tienen que estar desempeñando? Porque si ellos tienen que hacer todo, les va a matar. Ellos están corriendo de casa en casa para repartir comida.
¿Te parece que este es lo que queréis que el pastor de la iglesia esté haciendo? En el fin, ellos casi están admitiendo, pero sin prejuicio, de que sí estaban desatendiendo algunas de las viudas. Ellos no dicen, bueno, hicimos porque las griegas no valen para nada, ¿no? No dijeron eso. Dijeron, ¿no se da cuenta que tenemos que dejar de la palabra de Dios para servir a las mesas? Hermanos, vamos a considerar cuáles libros no existirían hoy si fuera que los pastores, los apóstoles, no hubieran vuelto a su obra primaria, la palabra de Dios. ¿Qué hubieran tenido? Que Mateo era uno de los apóstoles, ¿verdad? Hubiéramos tenido el libro de Mateo, porque Mateo no habría tenido tiempo para escribir. Quizá Marcos, como dejó la obra con Pablo, hubiera tenido tiempo de escribir sus memorias. Lucas no hubiera estado con el apóstol Pablo, pero vamos a decir, ok, él pudiera haber escrito Lucas y Hechos. Hechos capítulo 6 habría sido diferente. Estaríamos hablando hoy de la primera división en la primera iglesia. Después, Juan no hubiera escrito los 5 libros de Juan, que incluye el Evangelio, las 3 epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis. Judas, el hermano del Señor, no hubiera escrito, porque él también era uno de los pastores, también como Jacobo, o lo que llamamos Santiago. Estos libros no hubieran existido. Primera y segunda de Pedro no hubiera existido. Y es muy dudable, siendo que la iglesia en Jerusalén puso los principios de cómo opera la iglesia, Pablo no hubiera tenido tiempo tampoco de escribir las 13 epístolas o 14 epístolas que él escribió. ¿Me entienden todos? Tendríamos una Biblia que el Nuevo Testamento quizá es un libro, el libro de Marcos nomás. Este problema tenía que solucionar. Y los apóstoles dijeron, no nos llamó el Señor para servir a las mesas. El Señor pudo trabajar todo el día y orar toda la noche, pero los apóstoles no. Ellos eran de otro ser. Tenemos que decidir qué queremos de un pastor. Entonces la solución de los apóstoles era, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo
y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Quiero que noten qué era lo que ellos tenían que hacer. Era trabajo. Era la obra física de la iglesia, de servir a las mesas. ¿Todos ustedes me entienden hasta aquí? Si hay preguntas, levante la mano. ¿Ok? No veo ni una mano. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, dos cosas creció. Nota, la palabra del Señor, versículo 7, y el número de los discípulos se multiplicaba. Cuando nosotros andamos bien y los líderes cumplen con su función, la iglesia crece y la enseñanza de la palabra de Dios también. Los apóstoles ahora tenían tiempo para sentarse. Lastimosamente, Pedro todavía no tenía el tiempo que pudiera haber escrito 10 libros, pero tenemos solamente 2 libros que fueron escritos, 2 epístolas por Pedro. Pero igual no hubiéramos tenido esto si no se habría apartado tiempo para hacer lo que era importante para él. Para esto, alguien tenía que encargarse de la obra física de la iglesia. Dios dividió el liderazgo de la iglesia y cada uno tenía que tener en cuenta lo que era su trabajo. El trabajo de los diáconos era material, dice este trabajo. Los requisitos del diácono eran espiritual. No tenían nada que ver con cuánto dinero tenía el diácono. Llenos, dice, del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Hermanos, esta es la clase de liderazgo que yo quiero. Y espero que sea la clase de liderazgo que todos nosotros queremos. Y llenos del Espíritu Santo, los requisitos del pastor también eran espiritual.
y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 4. Hubo una división, pero la división no era en la iglesia, sino de quién va a hacer cada cosa en la obra. Siendo un diácono o un pastor, el lugar del diácono o del pastor no es de poder, es de servir. ¿Me entienden? Todos los que están en posiciones de liderazgo tienen que estar sirviendo. El pastor debe estar sirviendo a la iglesia a través de la palabra de Dios. El diácono sirviendo a la iglesia a través de la obra, la planta física. Los diáconos tenían que estar visitando a las viudas. Y ustedes saben que de los 7 primeros diáconos, toditos, menos uno, eran judíos griegos. Uno era gentil. Dice, era prosélito. ¿Ok? Él era judío, pero que vino de haber nacido como gentil. ¿Ok? La recompensa de tener el liderazgo correcto era el crecimiento en la iglesia, tanto espiritual como físicamente. Y crecía, dice, la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Hasta los sacerdotes estaban siendo salvos. El liderazgo de la iglesia fue llamada de dentro de la iglesia. Yo conozco iglesias hoy que tienen lo que ellos llaman administradores, ¿ok? Y ellos le pagan a alguien a venir. Tienen a los que limpian el baño, los que limpian el edificio, los que se encargan, que les pagan hacer los libros financieros de la iglesia. Le dicen administrador financiero. Les pagan a todos. En el libro de Malaquías, Dios se quejó de que nadie quiso abrir la puerta del templo sin recibir un sueldo. ¿Me entienden? Hermanos, quizá estoy poniendo mal ejemplo para ustedes en no insistir que me den algún sueldo. Pero yo dejé mi sueldo, mi sostén, mejor dicho, porque el pastor no es asalariado. Dejé mi sostén para que pudieran aumentar al que iba a ser pastor después de mí. Pero en vez de esto, bajaron el presupuesto. Me parece exactamente lo opuesto de lo que tenemos que hacer. ¿Me entienden? Y les amonesto, en la próxima reunión administrativa anual, que es en mayo,
piensen si lo que estamos haciendo es correcto. Casi, hermanos, le estamos matando al que tiene que ser pastor después de mí. Y fue dicho durante la reunión y yo me callé de que dejé mi sostén para ver cómo vivir después, cómo tengo que vivir después de jubilarme. Pero yo no estoy jubilado. ¿Me entienden todos? Yo no dejé con este propósito. Dejé confiado de que iban a alzar el sostén del copastor. Copastor tiene 3 hijos y su señora y él viviendo en un apartamento con 2 dormitorios nomás. Él necesita más y no es que él me queja, él nunca me dice nada, ¿me entienden? Yo digo, si yo dejé varios miles de dólares, ¿dónde fueron? Yo no sé. Pero para mí, la iglesia tiene que tener algo de mi sacrificio. Encima de esto, yo estoy diezmando. Y aún, porque me falta dinero, yo y mi señora alzamos la cantidad de dinero que estamos dando. Es una decisión que yo dije, vamos a alzar a tanto, y mi señora dijo, nunca hemos sido mezquinosos con el Señor, vamos a dar más. Y yo dije, ok, está bien, mi querida. Así que hoy el cheque que puse en la ofrenda es muchísimo más que lo que estaba dando antes. Tenemos que aprender, hermanos, todos nosotros. Amén. Nuestros maestros de la escuela dominical, no hace mucho, si alguien faltaba en la clase de la escuela dominical, los maestros llamaban a la persona enseguida para amonestarle a estar. Y los maestros deben preocuparse por los miembros de sus clases. Tenemos que entregarnos el uno al otro. Nuestros maestros tienen que poner el ejemplo de evangelismo y de servicio. ¿Para qué es un líder en la iglesia si no está actuando como líder? Ganando gente al Señor, visitando, evangelizando. Nosotros también tenemos que dar, todos nosotros, para ver la obra continuar adelante. Es una cosa que decimos, queremos una iglesia, pero tanto queremos una iglesia que vamos a dar, o queremos una iglesia que continúa si todos los demás dan. Yo digo, yo sé que al morir yo, mi señora igual va a dar dinero a la iglesia. Yo le conozco. Ella ya no considera
que es posible no diezmar. Muchos de los jóvenes de nuestra iglesia que tienen trabajo y no diezman nada, no dan ni un centavo. Han aprendido mal de alguien, yo no sé de quién. De punto de vista de líderes, considero que debemos hacer más. De punto de vista de los que no son líderes, ¿qué tengo que hacer para que prepares a ser líder? ¿Okay? Porque muchos de ustedes que no son nada de líderes en la iglesia deben hacer algo para prepararse a ser líderes. Yo miro alrededor y digo, ¿qué necesita la iglesia y qué yo puedo hacer para llenar esa necesidad? Rápidamente, les invito a ver sus Biblias en Filipenses, el capítulo 2. Filipenses, el capítulo 2. Porque Pablo dice qué clase de líderes necesitamos. Haya pues, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, el Señor se hizo siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Salten adelante a capítulo 3 de Filipenses y el versículo 10. Pablo como líder dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, y la palabra significa maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. He pasado la hora y tengo ya mucho que me hubiera gustado todavía decir y me hubiera gustado también oír de ustedes. Y no tenemos tiempo hoy, pero espero
que amemos por otro poquito, un poquito aquí, otro poquito allá. Espero que hemos a menos echado algo de la fundación de lo que necesitamos hablar, hermanos. Y la próxima vez, y con el favor de Dios, habrá próxima vez. ¿Okay? Vamos a considerar esto. Padre, usa bien tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo. Amén. Saludémonos, hermanos, el uno al otro.